Bienvenidos a esta primera parte de la masterclass. Es una parte donde vamos a hablar de la farmacología de la combinación del ketodex, es decir, de la ketamina y de la dexmedetomidina. Más adelante vamos a hablar un poquito de historia de cómo surgió esta combinación, luego mi experiencia propia y algunas indicaciones de su uso. Mi nombre es Javier Mauricio García, soy médico anestesiólogo para aquellos que no me conocen. Trabajo en el Hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá y en la Clínica INO también en la ciudad de Bogotá. Esto es un repasito breve de las interacciones farmacodinámicas. La primera de ellas es una interacción aditiva donde tenemos un medicamento A, que en este caso digamos que vale 1 en potencia, en su efecto de acción, el que sea, más un medicamento B, que es el verde, que también vale 1. Y si se juntan los dos medicamentos, el resultado es una mezcla de los dos que vale 2 y se llama aditiva precisamente porque es el resultado de la potencia de los dos medicamentos al mezclarlo, pues es básicamente la suma de uno más otro. Es decir, que no tendría pues tanta trascendencia si los mezclamos, porque da igual si usamos uno separado del otro. El otro tipo de interacción es esta, que es la infraditiva o antagonista, en donde tenemos un medicamento A, que en este caso vale 1, más un medicamento B, que tiene también una potencia de 1, y cuando lo sumamos ya no va a dar 2, sino digamos que 0.5 o 1, porque un medicamento antagoniza o le resta potencia al otro. Y este es una interacción tipo antagónica. Y esta es la tercera interacción que tenemos, donde tenemos dos medicamentos, que en este caso cada uno vale 1, pero cuando se juntan, la unión de esos medicamentos A más B ya no va a dar 2, o sea, no va a ser una simple adición, sino que va a dar 3 o 4. Y esta interacción farmacodinámica se conoce como sinergismo, en donde la unión de dos medicamentos va a crear algo un poco más potente. Y este es el ejemplo que tenemos de la unión de la ketamina y la dexmedetomidina. Aquí tenemos pues representado por Goku y por Vegeta, que cuando se unen van a formar un ser o un nuevo guerrero más potente, que en este caso va a ser el Ketodex, que es más fuerte que los dos medicamentos, actuando de forma independiente. Vamos a revisar un poco la farmacología. Empezamos farmacología individual y farmacología de la mezcla. Lo primero es la ketamina, que es un derivado, perdón, es un derivado de la fenilciclohexilamina. Su principal mecanismo de acción es antagonizando los receptores NMDA a nivel central y también a nivel periférico, que le va a dar algo de propiedad analgésica. También va a tener algo de acción a nivel de los receptores opioides, pero esta acción opioide es particular porque cuando se utiliza naloxona no se va a revertir el efecto analgésico de la ketamina, sino que va a persistir. Entonces se teoriza que ese efecto opioide no es un efecto directo, sino indirecto, mediado principalmente por los receptores opioides tipo mu. También va a inhibir los receptores nicotínicos y muscarínicos de acetilcolina, y esto es algo que le va a proporcionar los efectos adversos que tiene la ketamina. Incluso va a tener bloqueo o una acción analgésica a través de los bloqueos de sodio, de los canales de sodio dependientes de voltaje, algo muy similar a cómo actúan los anestésicos locales, y un efecto antiinflamatorio que es benéfico sobre todo en pacientes quirúrgicos al bloquear interleuquinas como la interleuquina 6. Y otro mecanismo de efecto analgésico por una inhibición directa de los receptores de la sustancia P.
Como vemos, la ketamina tiene muchos mecanismos de acción. Dentro de estos, los efectos centrales de, perdón, de sedación y de pérdida de la conciencia y los efectos analgésicos sumados. En cuanto a la biodisponibilidad, vamos a tener una biodisponibilidad oral del 20%, una rectal del 25%, una intranasal del 50%, que esta es otra de las vías que vamos a utilizar para el uso del Ketodex, epidural del 77%, pues que nunca la usaría, pero pues está escrita, y una intramuscular del 90%. Y el metabolismo de la ketamina se va a dar mediado por el citocromo P450, que está explicado en este artículo por si lo quieren revisar. Entonces tenemos aquí la forma inicial de la ketamina y vale la pena recordar que la ketamina que tenemos de forma comercial es una mezcla racémica de dos enantiómeros, el R y el S, el cual el más potente es el S. Entonces tenemos la ketamina, llega al citocromo P450 y va a producir el primer metabolito, que es la norketamina, que va a ser de un tercio a un quinto, igual de potente, un tercio a un quinto de la potencia de la ketamina inicial, y otros metabolitos como la dihidronorketamina y la hidroxinorketamina. Eh, Dentro de los efectos adversos que tenemos de la ketamina, vamos a resaltar algunos como la disforia, las alucinaciones y la agitación, que es común cuando la utilizamos a dosis altas, a dosis disociativas, y efectos cardiovasculares como el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la presión arterial. Estos dos muy importantes a tener en cuenta porque son de los claves cuando utilizamos el Ketodex. También efectos a nivel de secreción salival y sedación, que pues no sería un efecto adverso tanto en este caso porque sería un efecto que estamos buscando, un efecto clínico. Y aquí algunas contraindicaciones de la ketamina sola. Vamos a ver que dicen que no se puede utilizar en condiciones cardíacas activas como angina inestable, como falla cardíaca descompensada o enfermedad coronaria severa, o en pacientes que de por sí ya estén hipertensos. ¿Todo esto por qué? Porque la ketamina causa una liberación de catecolaminas endógenas, entonces va a hacer que todo esto empeore un poco más. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si tenemos un paciente con depresión de catecolaminas, la ketamina no va a producir estos efectos y vamos a ver más adelante cómo estos efectos se van a contrarrestar con los efectos de la dexmedetomidina. Y ya hablando principalmente de la dexmedetomidina, es un dextroenantiómero de metomidina. Es decir, que su nombre pues no es muy eh, ingenioso porque la dexmedetomidina es un resumen de esto. Básicamente es un agonista alfa 2 que va a producir un efecto ansiolítico y su mayor efecto va a ser sedante a nivel de estos receptores alfa 2 del locus coeruleus a nivel del sistema nervioso central y va a inducir un sueño muy similar al sueño natural. Y también tiene efecto alfa 1, pero el efecto alfa 2 es 1620 veces mayor al efecto alfa 1 y es mucho mayor el efecto alfa 2 cuando lo comparamos con la clonidina, que es otro alfa 2 agonista, donde simplemente es el efecto alfa 1 200 veces, alfa 2, perdón, 220 veces mayor al alfa 1. Y aquí dice que tiene propiedades analgésicas. A esto le voy a poner un signo de interrogación porque hay autores que dicen que la ketamina tiene propiedades analgésicas y hay otros que dicen que definitivamente no tienen. Entonces vamos a decir en este caso que tiene algo de propiedades analgésicas, pero no es su principal función.
Dentro de la biodisponibilidad va a tener una biodisponibilidad oral del 16% y va a ser elevada por vía intranasal, que es otro mecanismo de administración que vamos a ver en la siguiente clase. Dentro de los efectos adversos que tenemos de la dexmedetomidina, vamos a tener hipotensión, esto básicamente por vasodilatación y una bradicardia refleja. Entonces ya empezamos a ver cómo los efectos adversos de la dexmedetomidina van a ser lo contrario a los efectos adversos de la ketamina. Entonces, ¿qué pasa si las mezclamos? Esto es una de las hipótesis que está en uno de los artículos que le referencié atrasito en la charla. Y tenemos que la dexmedetomidina tiene un efecto analgésico limitado. Sin embargo, cuando se utiliza en combinación con la ketamina para procedimientos o para sedación de procedimientos, la dexmedetomidina, aquí lo dice, puede limitar la taquicardia, hipertensión, salivación y fenómenos de emergencia de la ketamina. Por otro lado, la ketamina previene la bradicardia, la hipotensión y los otros efectos adversos de la dexmedetomidina, es decir, que se complementan. Y también otra cosa importante es que la ketamina va a disminuir el tiempo de inicio de la dexmedetomidina. Siempre que utilizamos dexmedetomidina tenemos que utilizar una dosis de carga entre 0.5 y 1 microgramo kilo hora. En este caso lo usual es 1 microgramo kilo hora por 10 minutos y después continuar la infusión usual que vayamos a utilizar entre 0.5 y 1. Pero si utilizamos ketamina adicionada a esa infusión de dexmedetomidina, ese tiempo de acción se va a recortar a 1 o 2 minutos y esa es otra ventaja que nos da el hecho de mezclar los dos medicamentos. Entonces aquí tenemos en cuenta una balanza que de un brazo donde tenemos la ketamina y otro brazo, perdón, donde tenemos la dexmedetomidina. Y esto está representado en una tablita o en una gráfica que hizo mi colega y amigo Germán Granados de Anestesia Latina, donde él interroga si el Ketodex en realidad es una lucha de efectos adversos. Entonces, por un lado tenemos los efectos adversos de la ketamina y por el otro lado de la dexmedetomidina. Uno produce taquicardia, el otro va con bradicardia. Uno hipertensión, el otro hipotensión. Uno hipersalivación, el otro boca seca. Disociación, sedación. Y los dos, obviamente la ketamina más analgesia, pero una analgesia grande más una analgesia pequeña, pues en todo caso va a ser una suma de doble no, pero suma de una analgesia que se va a hacer sinergia con la otra. De esto hemos hablado también con él en el podcast que está disponible en su canal de podcast por si lo quieren escuchar por allá. Hace 2 años o año y medio hablamos de esto. Y esto es un poco de historia de la dexmedetomidina y de la ketamina, que en un principio se empezó a hablar de esa asociación, esto es del año 2012, para sedación de procedimientos. Y este artículo recolectaba artículos del 2006 para acá, es decir, que ya esta asociación que parece nueva, no es tan nueva, sino que tiene unos 10 o 14 años atrás siendo descrita. Y cuando hablamos de Ketodex, Ketodex es el nombre que se acuñó en este artículo por allá en 2013, donde ellos utilizaron esta combinación de dexmedetomidina y ketamina para endoscopias en niños. Y fue la primera vez que se habló de Ketodex como término descriptivo de esta combinación de medicamentos. Y en ese caso se da una dosis de carga de dexmedetomidina de 1 microgramo por kilo
y de ketamina de 2 miligramos por kilo en bolo por 5 minutos. Y de esa época ya se empezó como a establecer la dosis de cada uno de los dos medicamentos para hacer la combinación. Esto es un poco de mi historia personal. Yo llevo más de 2 años de usarla en mi práctica clínica. Esto fue un video ya cuando llevaba un tiempo hablando de la asociación de KetoDex, publicado en mi canal de YouTube el 30 de octubre del 2020, donde enseñaba cómo preparar este KetoDex. Si quieren pueden ir a verlo, si no pues quédense porque igual en la otra charla lo voy a explicar un poco de forma más detenida. Y pues he hablado tanto de KetoDex en mis redes sociales que incluso se presta para hacer un poco de humor con esto, donde este sería el nombre que le pondría a alguno de mis hijos. Estas son algunas de las indicaciones que están descritas en la literatura y que también les comparto como experiencia personal. Esto es algo en lo que lo uso, una sedación para anestesia regional, sobre todo para bloqueos guiados por ultrasonido, donde se van a utilizar o se van a hacer múltiples punciones, donde le adiciono la ketamina, la dexmedetomidina para disminuir el dolor en los pacientes. Esto también lo he hecho, pero pues también vamos a ver que está descrito, que es el paso de cateterismos centrales en pediatría. Pues obviamente no hay necesidad de intubar el niño porque el KetoDex no produce depresión respiratoria. Esa es otra de sus grandes ventajas. Produce analgesia, disociación, sedación, pero sin depresión respiratoria. Para procedimientos de gastroenterología, como las primeras manifestaciones del uso del KetoDex, sedación para resonancia magnética, para intubación en paciente despierto o inducción retrasada. Esto también les tengo un caso clínico al final. Y esto es experiencia en el hospital que también lo hemos utilizado para cambio de vendajes en pacientes quemados, donde limitamos un poco el uso de opioides y utilizamos el KetoDex para este caso. Vale la pena recalcar que el hospital del trabajo es un centro de referencia a nivel nacional de paciente quemado. Y esto son algunos de los procedimientos que se han descrito o algunas de las indicaciones. Entonces, si vemos aquí el paso de catéter venoso central, está dado con KetoDex, la litotripsia extracorpórea y otros pues que hacen referencia al uso del KetoDex. Entonces, para resumir, ¿cuándo pensamos en KetoDex o cuándo puede estar indicado? Cuando intentemos dar una sedación en un procedimiento doloroso. Pero ustedes dirán, la resonancia magnética no es dolorosa. En este caso, cuando queremos disminuir el tiempo de acción de la dexmedetomidina. Este es, perdón, este es otro uso del KetoDex en endoscopias en adultos y vamos a ver dos resultados importantes. Lo primero es la facilidad de realizar la endoscopia. Aquí se tomaron, es un reporte de casos de 60 pacientes. Si vemos la facilidad de realizar la endoscopia es mayor a 50 pacientes en este caso y difícil 8 si no estoy mal. Y también efectos adversos generados por el uso del KetoDex, y esto es lo que más me llama la atención. Si vemos casos de depresión respiratoria es cero, y la depresión respiratoria es un evento común cuando damos sedación para procedimientos de gastro. Pues no es muy común, pero sí tenemos que lidiar usualmente con ellos. Y en estos 60 pacientes no hubo ningún caso de depresión respiratoria. Y la pregunta que siempre me hacen, ¿es seguro dar KetoDex en niños? Pues la respuesta es sí. De hecho, creo que hay más estudios actualmente en niños que en adultos. Y este es un estudio donde tienen 21 artículos
de procedimientos hechos con Ketodex y qué tan seguro es. Como conclusión, dice que el uso de Ketodex es favorable para procedimientos invasivos y no invasivos, presentando un perfil atractivo en pacientes pediátricos. Y ellos hacen la misma teorización que hemos hecho desde el principio, que cuando se usa la dexmedetomidina puede prevenir la taquicardia, la hipertensión y la cialorrea, al igual que la agitación de la ketamina, con disminución del tiempo de acción y disminución de la latencia de la dexmedetomidina cuando se utiliza como un agente único. ¿Y qué tan seguro es en niños? Pues ya vimos que es seguro en niños, pero este es un reporte de casos del uso de Ketodex para sedación en resonancia magnética nuclear en niños con anormalidades congénitas cardíacas. Y es una serie o un reporte de casos de 10 niños que tienen diferentes patologías sindromáticas con varias anormalidades cardíacas que no han sido corregidas, donde fueron sometidos a bolo más infusión de Ketodex durante un tiempo prolongado, pues que eso es lo usual en una resonancia magnética, entre 45 y 55 minutos de sedación. Eh, en este caso, ¿por qué se utilizó la combinación de Ketodex? ¿Por qué no se utilizó solo dexmedetomidina? Pues la idea es que queremos tener una mayor estabilidad hemodinámica porque son niños con normalidades cardíacas o querían mejor porque este estudio no es mío. Y la asociación de los dos hace que haya mayor estabilidad hemodinámica si se hubiera utilizado dexmedetomidina sola, porque pues en este caso no es un procedimiento que es doloroso, pero sí necesitamos mantener mayor estabilidad hemodinámica. Y siguiendo con enfermedades cardíacas, esto es otra serie de casos de 5 pacientes que fueron sometidas a procedimientos no cardíacos con enfermedades cardíacas congénitas cianosantes no corregidas. Dentro de ellos, 3 con síndrome de Eisenmenger y 2 con tetralogía de Fallot. Y vemos las diferentes cirugías que le realizaron. Un aborto obstétrico, perdón, una herniorrafia inguinal, una reducción de una fractura y 2 craniotomías a diferentes regímenes de bolo más infusión de Ketodex. Importante resaltar que los signos vitales están dentro de un rango aceptable si tenemos en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial media y la saturación de oxígeno, que aunque eran pacientes con enfermedades cianosantes, pues se mantiene dentro de rangos aceptables para ellos. Este caso lo vamos a revisar en la siguiente charla un poquito más profundo. Y este es otro caso que les traigo de un paciente que tuvimos en el hospital, un paciente con una fractura mandibular que tenía una apertura oral alrededor de 2 a 3 centímetros con una inmovilización cervical por un trauma cervical. Entonces, en este paciente, la idea era mantener una ventilación espontánea porque nos estamos enfrentando probablemente a una vía aérea difícil y poderlo intubar, y optamos por hacer una intubación nasotraqueal dirigida por fibrobroncoscopio. ¿Por qué utilizamos Ketodex? Porque se podría haber utilizado solo dexmedetomidina, porque el paso del tubo o la intubación nasotraqueal con el fibro es muy doloroso, es un procedimiento que es doloroso. Entonces necesitábamos disminuir ese dolor y mantener ventilación espontánea. Ese dolor también se puede disminuir con el uso de opioides, pero el riesgo de apnea es mayor cuando utilizamos opioides.
Entonces se hizo así, un bolo más infusión de Ketodex y se logró intubar de forma eficaz la tráquea de este paciente. Luego se hizo la inducción de la anestesia y mantuvimos la infusión de Ketodex durante toda la cirugía como técnica ahorradora de opioide. Y esto es otra cosa que aprendimos durante la pandemia, a utilizar técnicas ahorradoras de opioides porque estuvimos algún tiempo sin disponibilidad de remifentanil y de fentanil eh, porque se estaba utilizando en demasiada cantidad en las unidades de cuidado intensivo durante la pandemia. Entonces, estas son otras las indicaciones que tiene el Ketodex como técnica ahorradora de opioide, pero hay que tener en cuenta que cuando se utiliza en anestesia general puede prolongar un poco el despertar de los pacientes. Listo, esto es lo que tenía para esta charla. Continuamos con la segunda.